hablando del pecado y vamos a continuar este tema en el día de hoy porque está súper interesante, porque quiero que todo el mundo esté pendiente. Yo quiero que usted entienda que usted y el que está allá atrás, y el que está allá atrás, y el que está al frente y este que está en el altar ha pecado. Ahora, queremos dejar claro cómo se trabaja, cómo se ve, cómo se entiende esto del pecado a los que han venido a Cristo y los que no han venido a Cristo, o los que dicen que han venido a Cristo pero siguen en pecado. Los que dicen que son salvos pero siguen pecando. Y este tipo de pecado es el pecado que usted lo comete a conciencia que está pecando. Completamente usted dice, yo estoy haciendo esto, pero yo soy salvo. ¿Con qué se come eso, iglesia? Porque no es bíblico, se lo digo desde ahora. Entonces vamos a hablar que estamos en 2 de Corintios, capítulo 7, versos del 8 al 10, ese fue el que tocamos. Y para cuestión de volverlo a tocar y refrescarle su mente, quiero leerlo nuevamente. La palabra de Dios dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Repito esa parte del verso, porque aquí es donde está el hincapié de lo que queremos hablar hoy. Aquí es donde está el detalle de este verso. Porque la tristeza que es según Dios produce, no se olvide de eso, va a producir cuando viene de Dios ese arrepentimiento para que entonces seamos salvos. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Interesante lo que el apóstol dice. Y la semana pasada hablábamos del apóstol Pablo. Le causaba dolor tener que escribir sobre el arrepentimiento y el pecado de la iglesia. O sea, no era algo que él lo disfrutaba. ¡Ah, usted es pecador! Aquí le viene, ¡pum! Le voy a tirar con todo lo que tengo. No, ningún hombre de Dios va a alegrarse de que usted peca para después tenerlo que corregir. El que piense eso está muy equivocado. Ningún hombre que ama verdaderamente a Dios, al tener que corregir el pecado, se va a sentir alegre de corregirlo porque usted ha pecado. Imposible, no existe eso. Estoy hablando de gente de Dios. Ahora, hay otros que son más o que son legalistas, que están deseosos que usted caiga para caerle a palo, para regañarlo, para estropearlo, para tirarlo contra la pared. O que se está fijando siempre, ajá, ¿quién pecó? Ah, mire, aquel que está allí, a caerle a palo. Y usted, yo no sé usted, pero yo lo he visto en mis 50 años de servicio a Dios. Lo he visto. ¿Cómo hay gente que disfruta darle palo a alguien porque pecó? Porque se creen más santos que nadie. Y Jesús dijo, mira, que esté libre de pecado. ¿Ah? Cuidado. Jesús habló del cuartón que tenemos alguna vez en los ojos, la pajita.
¿Verdad que sí que habló? Y Jesús quería dejar claro que no nos debe de alegrar que un hermano peque. No nos debe alegrar. Y al apóstol le causaba dolor eso. Como a cualquier hombre de Dios que va a corregir pecado, tiene que dolerse también. Y eso es lo que está diciendo él en segunda de Timoteo o segunda de Corintios, cuando habla de lo que le causa a él esto, de lo que le está causando la situación de ver a alguien que peca. Y la iglesia de Corintios se enredaba en pecado. La iglesia de los Corintios estaba siempre con un dilema. Estaba en una zona geográfica donde había mucha actividad de pecado. Era un muelle o tenía un puerto. Y ahí en esos lugares así como las ciudades grandes, donde hay mucha actividad de gente, muchas veces hay actividad de pecado. Pero la palabra me dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que usted está en ciudades grandes, sabe que hay mucho pecado, pero tiene que orar para que la gracia de Dios alcance a la gente. No se deje llevar por lo que está viendo, déjese llevar por lo que Dios puede hacer en medio del pueblo. Y la libertad que solamente el Señor puede dar. Así que el apóstol estaba escribiendo con tribulación, con angustia del corazón, con lágrimas, con una situación difícil para él tener que corregir, porque vuelvo y digo, no era fácil tener que corregir a la iglesia en pecado. Y eso tenemos que nosotros entenderlo. Y en el verso 8 le está diciendo, yo les causé tristeza cuando escribí para corregirlos. Le dio tristeza. Y después dice también entre el 8 y el 9, no me pesa haberlo hecho. ¿Por qué no le pesa? Porque a fin le causó gozo, oiga bien, qué tremendo es esto, le causó gozo al ver que aquel pecado que se estaba cometiendo había un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, le pesa, le da dolor, le da lágrimas, pero cuando va el resultado, cuando ve el resultado, oiga bien, cuando va viendo el resultado del que pecó, que se arrepiente, entonces él puede decir, ya ahora tengo definitivamente gozo. Pablo lo lamentó, le causó tristeza, pero ahí está, trabajando con ellos. Y así pasa muchas veces en la iglesia. Uno tiene que corregir pecado, pero lo más que yo miro en la gente es cuando pecan, cuál es su actitud. Y de eso quiero hablar un poquito más adelante. Mire la gente cuando peca y cuál es su actitud al pecar. Tiene que observar eso. Ahora, dentro de esto hay 3 puntos que quiero tocar rápidamente. Y en esta mañana, y sería bueno si tiene un papelito que lo copie para que algún día que usted pueda caer en un pecado, usted sepa cuáles son esos puntos y qué va a esperar Dios que usted haga. Y son interesantes. Los 3 puntos que debemos reconocer al arrepentirnos, amados hermanos, es el procesar el arrepentimiento. Pequé, yo tengo que procesar el pecado que he cometido y cuál es el proceso de arrepentirme de ese pecado. Y lo primero que hay que ver es saber. ¿Qué tenemos que saber, iglesia? ¿Qué dice la Escritura sobre el pecado que has cometido? Tienes que entenderlo. Porque hay mucha gente que piensa que peca, pero eso no es nada malo. Yo no hice nada. Es interesante como inmediatamente se justifican porque no conocen la Escritura.
no pueden identificar, no saben lo que dice la Escritura, que es ese pecado. Y usted lo puede ver en la Escritura. Usted puede, si no sabe si usted ha cometido un pecado, aunque el Espíritu Santo, si usted verdaderamente es un cristiano, el Espíritu Santo que mora en usted, hermano, empieza a redarguir. ¿No es cierto? Empieza a molestar, empieza a tocar. ¿Qué pasa aquí? Pero aquellos que viven una vida que no saben, definitivamente les va a pasar por encima la situación. Así que número uno, el proceso que debemos reconocer para el arrepentimiento es saber qué dice la palabra de Dios sobre el pecado y cuáles pecados habla la Biblia. Y me encanta Pablo porque menciona un sinnúmero de obras de la carne que son pecados y después dice cualquier otra cosa semejante a esta. O sea que todo lo que, yo digo siempre, todo lo que huele a azufre, tiene usted que considerarlo y tiene que mirarlo y tiene que decir, hey, espérate, ¿cuál es mi caminar con Dios? Amén. Número dos, la mirada de Dios. Al entender que Dios nos evalúa y nosotros nos conducimos como que no nos importa. Hay gente que peca y no le importa. Y siguen viviendo y vienen a la iglesia y levantan manos y cantan y están en pecado y no les importa. Ignoran. No se dan cuenta que Dios está en el asunto. No se dan cuenta que Dios está mirando. No se dan cuenta que Dios está tocando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has metido ahí? Yo no te dije que te metieras ahí. Yo no te dije que tú caminaras por esos caminos tenebrosos. Así que tenemos que estar conscientes que hay un Dios que está mirando lo que está pasando. Dios no es ciego, no es sordo y no es mudo. Y nosotros tenemos que ver cómo nosotros vamos a evitar, porque esto que hacemos nos trae consecuencias. No hay pecado oculto que no va a salir a la luz. Si la persona no se ha arrepentido de verdad, genuinamente, va a haber problemas en su vida. Le va a traer consecuencias. Y tiene que considerarlo porque está violando los mandamientos de Dios. Está violando lo que dice Dios. Y el que ama a Dios no desea de ninguna manera violar los mandamientos de Dios y a su nombre gloria. Quieren caminar obedeciendo lo que Dios ha dicho. No se esconde, sino que resuelve. No huye, sino que mira y que Dios que he hecho. Y el tercer punto es entregarse. Alejarnos constantemente del pecado. Si tú sabes que has caído en el pecado, aléjate del mismo. Hay gente que quiere vivir en pecado. Algunas veces vienen aquí parejas que están viviendo juntos y están como si nada. Hermanos, ¿ustedes están casados? No. ¿Y cuándo se piensan casar? Ay, yo no sé, pastor. Usted ve, no hay conciencia. ¿Sabes que estás desobedeciendo la Escritura? Sí, pastor, pero mire, si yo me caso, me quitan los cupones. Me quitan el plan médico que tengo, que no pago un centavito. Yo no sé si aquí hay gente que está viviendo así, no sé. Pero esas son las excusas que me dan.
No, 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 yo no creo en esos de papeles. Yo llevo ya 10 años viviendo con este hombre y no he necesitado papeles ninguno, ni casarme por la iglesia, ni nada. Eso es gente que no está consciente de lo que Dios dice. Porque el que vive junto con su pareja sin estar casado es fornicación. Tener relaciones sexuales sin estar casado. Lo dice la Biblia, no lo dice Edwin Colón. La palabra nos dice que los fornicarios no entran. Entonces la gente quiere que uno se acomode porque estamos viviendo en un mundo totalmente impío, donde no consideran la escritura para llevar su vida. ¿Qué de malo tiene esto, pastor? Algunas veces no es que tengan nada malo, es que comienzan a ponerse malo. Hay cosas que yo digo, esto es un empezar. ¿Qué de malo tiene que yo vaya a una discoteca a echar una bailadita? ¿Verdad? Quizás hay algunos que todavía van y la echan. Y entonces para suavizar y echarle frosting al comentario, dicen, yo bailo con mi esposa. Ve, en principio cualquiera puede decir, ¿verdad? Es que de malo tiene que la persona, pues. Ese es el principio. Pero ese principio trae otras cosas. Porque cuando se tiene en el jueguito, en el relajito de la discoteca, ¿qué viene después? El codo. Y la gente, usted ve que los ojos le empiezan a brillar. ¿Qué de malo tiene que me dé mi palito, mi traguito, mi tequilita, mi rondoncú, mi presidente? Como van diciendo, ay, 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 ya vamos subiendo, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene eso, pastor? Bueno, yo vuelvo y digo que en principio posiblemente no tiene malo, pero el problema no es que ese principio se queda. El problema es que eso sigue agravándose. Y viene la bailadita, y viene el codito, y viene esto, y viene lo otro, y viene lo otro. Y cuando viene a ver hay un vacilón en su corazón que está así de perderse. Porque ahí viene. Mire, yo me acuerdo de un jefe que yo tuve en Puerto Rico, que era el jefe más serio que yo había tenido en mi vida. Era el gerente del banco. Hombre que uno andaba derechito en la sucursal. Y un día se hizo una fiesta de Navidad para los empleados. Y siempre a mí los jefes me decían, tú eres supervisor, tienes que estar, porque tú sabes lo que. Y yo estoy un ratito, pero no voy a estar mucho. Tú sabes tú sabes cuáles son mis creencias. Sí, es un ratito nada más para que los empleados te vean. Sí, para que los empleados me vean a qué, si no va a ser aquí. Y ese hombre se ha dado como 3 tragos. Hermano, el plumaje le salió. Para los que no entendieron, se convirtió en homosexual en la fiesta. Y empezó a abrazar a los hombres y a tirársela encima. Y nunca lo habíamos visto esto. Nos quedamos todos perplejos. Decimos, ¿y qué le pasó al hombre? ¿O qué le pasó a la mujer? El licor lo transformó. Tenía cosas ocultas y ahí se le salió todo. No pudo controlar sus emociones. ¿Ves que una cosita va saltando a la otra? O si no se da 2 traguitos y aquella mujer del otro que está ahí en la fiesta, usted empieza a coquetear con la mujer del otro. O la mujer del otro empieza a coquetear con usted. Y usted ahí metido como cristiano en ese vacilón. ¿Qué hace un hombre y una mujer de Dios en esos vacilones? Después al otro día de trabajo, cuando fuimos con este personaje que le acabo de contar,
todo el mundo era todo el mundo hablando. Y está fulano, ay, ¿qué le pasó? Y yo aproveché por ahí decir el pecado del hombre sale a relucir. Y aproveché. Así que tenemos que entregarnos, alejarnos constantemente del pecado, escogiendo andar en todo tiempo en obediencia. La gente peca siempre porque no obedece la palabra de Dios. Y en algún momento podemos fallarla. Por eso es bueno conocerla, para que cuando venga un momento que usted se ve arriesgada su vida espiritual en el pecado, o usted conocer la palabra de Dios, puede decirle a Satanás, camina, vuela, síguelo, porque yo sé lo que dice la Escritura. Esto va a ofender a mi Dios, esto es pecado contra mi Dios. Es como el que acostumbraba a fumar pasto, marihuana, el que gustaba la coca, no puede estar juntándose con gente que lo hacen. No pueden. La tentación fue muy grande. Vente, oye, hace tiempo que no te veo, vente, vamos a darle un pase. No, papá, ahora el pase yo lo recibo en los cielos, aleluya. Ahora yo estoy con mi Cristo. Ese sí que me da un buen pase de su poder y de su Espíritu Santo. Aleluya. Pero hay que declararlo. Tienes que decirlo con tu boca, confesarlo. Que el enemigo se entere. A su nombre gloria. Tristeza, arrepentimiento, obediencia es el tema. Nunca dudes que en este proceso que tú estás pasando de pecado y arrepentirte, es Dios quien te va a sostener. Lo creemos, ¿verdad? Es Dios quien te sostiene en este proceso. Es Dios quien nos liberta. Tú no lo puedes hacer solo, entiéndelo. No lo vas a poder hacer solo. Solo con el poder del Espíritu Santo es que tú puedes librarte de estas cosas. Y a su nombre gloria. Es Dios quien nos liberta. Nos arrepentimos, amados hermanos, y disfrutamos totalmente lo que es una vida llena en Él en todo momento. Tenemos que acostumbrarnos a vivir para Él. Cuando algunas veces, cuando venimos los domingos, porque yo quisiera que usted se examinara cuando usted sale de aquí, ¿en qué se convierte? Sea sincero con Dios. Señor, me falta, yo tengo que todavía, hay unas áreas en mi vida que yo tengo problemas, Señor. Cuénteselo a Dios. Confíe en Dios que le va a ayudar. No se quede callado. Aquí hay gente, y yo sé, que todavía están vacilando en un lado y en el otro. Porque el pecado los llama. Y el pecado no tiene misericordia. Lo va a arrastrar. Se va a ver metido bien feo. Ahora el apóstol habla en ese verso 10 algo tremendo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tristeza que es según Dios. Amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios y producto por el Espíritu Santo, por la gracia soberana de Dios. No tú, sino Dios. Ese arrepentimiento tiene que venir de Dios. Cuando digo esto, quiere decir que usted se desplaza ante Dios. Y cuando usted verdaderamente está arrepentido, usted hace: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Cuando el apóstol le escribe a Timoteo, le toca este punto. El siervo de Dios corregirá con mansedumbre. Nosotros vamos a corregir con mansedumbre a los creyentes que han sido engañados por el pecado.
Si alguien ha sido engañado por el pecado, se le debe corregir. Los que son espirituales ayudan a los más débiles. Dice la Biblia, no lo digo yo, que ayudemos. Y aquella persona que está dejándose ayudar verá que van a haber cambios. Hay mover de estas personas que son mover necios, que son insensatos, que no están conscientes de lo que está pasando, pero ahí viene el Espíritu Santo. Y hay falsos maestros que engañan. Y aún los falsos maestros hay que corregirlos. Porque vienen con cosas. ¿Cuántas veces yo no oigo que la gente dice, ah, eso no es nada malo? Ay, el pastor es tan estricto. Pero se le pierden los hijos. Se le pierde el marido. Se le pierde la mujer. Se pierde la familia. Es que la Biblia no está vacilando. La palabra de Dios no vacila. Boom, boom, boom. Esto es lo que hay. Esto es lo que tienes que hacer. Te ocasiona tristeza, arrepiéntate. Y cuando te arrepientas, entras en obediencia. Y esto lo tenemos que entender, iglesia, porque si no, esta iglesia se nos va de la mano. La gente del mundo que estamos viviendo le están diciendo lo que dice la Escritura. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno. Y se nos mete esa forma de pensar en la iglesia. Gente que se levanta diciendo, no, eso no es nada malo. Bueno, ellos son jóvenes, están con las hormonas alteradas. Y cuando tienes 35, 40 años estás en lo mismo que eres. Ya pasó de joven. Eres adulto. No es malo, pastor. Mire que mi nene quiere masturbarse, pastor. Pero los médicos dicen que eso es bien bueno porque así ventilan. Mano, déjese de cuento de camino. Si se masturban es porque tienen preocupaciones sexuales. Y hay que educarlos. Los padres tienen que educarlos. Yo no tengo que entrar en eso. Usted es el papá y la mamá. Edúquelo, papi. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo esta situación. Me levanto algunas veces medio extraño. Papi, mami. Pues vamos a hablar del tema. Me siento tentado hacia el sexo. Vamos a hablarlo. Vamos a ponerle punto y coma al tema. Es necesario. Usted ve muchachitas de 15 y 16 años preñadas. Porque se desenfrenan. Y se encuentran con individuos que no le tienen ninguna consideración. Que lo único que están pensando es sexo. Y si hay algo que ataca a los jóvenes es eso. Pero tienen que crear conciencia. Esto no es de Dios. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Que se dé un baño de agua fría para que se enfríe si está caliente. Y usted lo va educando. No lo vea como un cuco. ¡Ay, no le puede pasar eso! ¿Cómo es posible? No, es normal. Pero usted lo corrige y le enseña. A su nombre. El mantenerte en pecado es la trampa y el lazo de Satanás. Es un mentiroso. Es más, la Biblia dice que es padre de. Es un inveterado, antiguo. La serpiente. La serpiente no es amiga suyo. La serpiente vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Hijo del Hombre vino a destruir las obras de Satanás. Cuando usted esté en esas situaciones, Jesús, ven a mi vida, porque tú vas a destruir todo esto en mi vida. En el nombre tuyo te rogamos. Ven, Señor Jesús.
y sales de eso. Pero si le juegas, no, que voy a tratar, que quizá, que mira, déjame, yo voy a bregar con esto, te estás engañando. Esos impulsos que tenemos de pecado hay que corregirlos. Porque este calculador, este mentiroso viene a destruirte. Él no te va a tener piedad de ninguna forma. Es muy sutil, viene, ja. Yo soy tan y tan serio con esto, hermano, que yo predico en contra de parejas que no se toman el tiempo de analizar la otra pareja antes de casarse. ¿Con qué viene? ¿Qué es lo que tiene solamente hacia mí, diría una joven? ¿Deseos sexuales? ¿Lo que quiere es usarme como mujer nada más? ¿Qué quiere este muchacho que está pendiente de mí? ¿Me está considerando por otras cualidades que tengo? ¿No solamente un día para llevarme a la cama? Pero Satanás le dice al joven, eso no es nada malo. ¿Y sabe cómo lo disfrazan? Yo la amo. Y le dicen a las jóvenes, yo te amo, ¿qué no harías tú por mí? Y la joven tan tonta, tú me amas tanto, pero aquí estoy. Mentira del diablo. Iglesia, ¿podemos decir mentira del diablo? Mentira. Y los hombres que están pendientes a otra falda que no es la de ellos. ¿Cómo caen? El coqueteo. Una mujer que se presta a quitarle el marido a otra mujer, no es de confiar. Perdóneme, hermano, pero ¿quién va a confiar? Si le quitó a esta, ¿cómo vamos a confiar en ella? Bobo usted si se pone a confiar donde no debe confiar. Y este deja a su mujer para estar con otra, sabiendo que esta mujer, mire lo grave de esto, sabiendo que esta mujer hizo todo lo posible por destruir ese matrimonio, porque ella es la que va a ser feliz a este sinvergüenza. Alguien que tiene un aleluya, aunque sea así. Porque no sé si es que esto le va a dar indigestión, pero no importa. Hay que hablarlo. Y esos hombres que llegan a esas edades de los 40, 50, que todavía se creen mamitos, pollitos. Hay hombres que se creen que todas las mujeres les pertenecen. Eso es lo que creen. Y empiezan como gallos a pisar. Hermanas, alerta. Una vez se oyó un hermano que el hijo le estaba pendiente a una de las hermanitas de la iglesia y los padres de la hermanita se enojaron y dijo, mire, tu hijo está muy agitado detrás de mi hija, contrólalo. Y el padre lo que contestó fue algo que da náusea. Bueno, hermana, lo que usted tiene que saber es esto. Hay un gallo suelto, guarde la gallina. Mire qué náusea da esto. Mire cómo defendemos a los hijos con poca vergüenza. ¿Y qué va a pensar el hijo? El hijo va a decir, sí, papi, ese soy yo. ¿Qué? Por eso es que hay cosas que pasan de asesinatos y todo, porque el padre de la niña, así es, pues deja que venga el gallo. Que le voy a quitar todas las plumas que tiene. Usted sabe la inversión que usted hace en un hijo para que venga un sinvergüenza y después abuse. Por eso hay que orar por los hijos, por eso hay que presentarlos a Dios, por eso hay que educarlos. Hay que sacar el tiempo, vamos a dejarnos de estar tanto metidos en los teléfonos y vamos a tener más tiempo con los hijos a su nombre, gloria.
Saque el tiempo para hacerlo. Así que la tristeza para salvación. El arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina. Si no hay una tristeza genuina, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que viene de Dios, no puede haber un genuino arrepentimiento. No lo hay. El verdadero arrepentimiento se ve. Si cometiste un error de adulterio, tú sabes que adulteraste, tienes que arrepentirte genuinamente, no decir no ha pasado nada, me voy con la otra. Ay, pastor, yo no quería vivir más con eso, una diabla. Ajá, y eso es lo que dice la Biblia, ¿te da permiso? Hay un proceso que Dios quiere trabajarlo contigo si te casaste con una diabla o con un diablo. Lo mejor es aprender si era diablo o diabla antes de casarte. Aleluya. Hermano, y se puede aprender si son diablos o diablas. Yo soy del consejero que le digo, si son noviecitos, si van a comer, déjale caer un refresco encima, a ver lo que da, cómo reacciona. Hermano, funciona. Si tiene el diablo por dentro, funciona. Y la próxima vez que salga, se lo vuelves a dejar caer. Ay, pastor, qué malo es usted. No, no, lo que soy es sabio. Porque el monstruo va a salir de ese hombre. Va a decir, oye, pero tú no tienes cuidado. Y ahí te dice, tienes un monstruito ahí guardado. Porque lo próximo es esto, mire. Y llega su hija a la casa con el ojo hinchado y usted dice, ¿qué te pasa, mami? Me vengo a vivir contigo. Yo te dije que no te metieras ahí. El arrepentimiento pertenece al campo o a la esfera de la salvación. No puede haber salvación si no hubo arrepentimiento. A su nombre, gloria. Y tiene que ser un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación. Y es su demostración por excelencia. El que verdaderamente ha conocido a Dios ha tenido un arrepentimiento, aleluya, genuino. No nos ven a meter mucho a nosotros, iglesia. Tiene que haber obras dignas de arrepentimiento. Tengo que ver que estás arrepentido. Se te tiene que salir por los poros. Y normal, no es que estés haciendo un show, normal. El creyente se arrepiente de su pecado de manera continua. Continua. Por eso la palabra nos lo dice, si ha pecado, abogado tenemos con quién. Con Cristo. Y la sangre del Cordero, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Porque el que ama a Dios no está intencionalmente pecando. El que ama a Dios puede en un momento dado cometer un pecado. ¡Pum! Se levanta y dice, wow, ¿qué me pasó? Viene el arrepentimiento genuino, le pide perdón a Dios, le pide perdón a todos los que ha ofendido y vuelve a restablecer esa relación con Dios. A su nombre quedamos. Vuelve a rehacer su relación con Dios el Padre. Eso es importantísimo. La tristeza del mundo produce muerte. Habla el apóstol ahí en el 10, en la parte final. ¿Qué es esto? Que la tristeza del mundo produce muerte. Esto es la tristeza de origen humano. Aquí que se pone lo bueno ahora. Óigame bien, iglesia. Óigame bien porque esto es bien importante. La tristeza de origen humano. Pero ven acá, pastor, ¿cómo es eso que es la tristeza de origen humano? Sí, la hay. ¿Cuál es, pastor? Remordimiento. No, un remordimiento no santificado. ¿Qué quiere decir esto?
que este tipo de pecado, este tipo de situación que usted ha hecho definitivamente no puede quedar redimido si ha sido de origen humano. Ahora, ¿por qué hay gente que tienen arrepentimiento de origen humano? Y yo lo he visto en esta iglesia. Usted no esté buscando las iniciales, pero yo las he visto. Es un arrepentimiento de la carne. ¿Por qué de la carne? Porque es el orgullo herido de la persona. Y se hieren porque lo agarraron. Lo agarraron en su pecado. Fueron sorprendidos en un pecado. Y no han podido satisfacer sus deseos carnales. Aunque hay algunos que los continúan. Pero no hay un arrepentimiento. Porque mire, hermano, el arrepentimiento verdadero, genuino, para lo que está haciendo. Para lo que está haciendo. Si está en pornografía, busca la forma de salir de la pornografía. Si está adulterando, busca la forma de salir del adulterio. Si está fornicando, si está robando, si es un mentiroso empedernido, busca la forma. ¿Por qué? Porque no quiere pecar contra Dios. Entiende que lo que ha hecho no es un arrepentimiento genuino, sino continúa su vida como que aquí nada ha pasado. ¿Cómo puede verdaderamente haber un arrepentimiento genuino cuando tú has pecado y quieres seguir como que nada? Eso no tiene relación con la Escritura, amados, no tiene. Tiene que dolerte ofender a tu Dios, tiene que dolerte profundamente. Esa clase de arrepentimiento, de orgullo herido, porque te agarraron, porque te sorprendieron. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, esa clase de tristeza que te produce, solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, lástima. Y lástima por uno mismo. Wow, me agarraron. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y desesperanza. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo esperanza. Todo es en él mismo, en el yoísmo de la persona, en el egoísmo de ellos mismos. Mirarse ellos mismos, wow, ¿y ahora qué? Así es. Así es. Pero vamos a hablar del arrepentimiento genuino. El arrepentido verdaderamente entra en confesión y obediencia. Confieso mi pecado, me arrepiento del mismo y comienzo a obedecer lo que dice el libro santo. Número 1, busca la justicia inmediatamente con diligencia e iniciativa. Va a buscarla. El hijo pródigo se encuentra que pecó. De momento despierta, dice, y los ojitos de él se abrieron. La Biblia dice, y cayendo en sí. ¡Pah! Despierto, producido por el Espíritu Santo. ¡Bum! Desperté, ¿qué hice? Un poquito de agua, por favor. ¿Qué hice? Gracias. Y eso lo hace despertar, cayendo en sí, volviendo en sí.
voy para donde mi padre, me voy a para mi casa. Y cuando se enfrenta con su papá le dice, mira, yo he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Genuino, y él no quería ya las riquezas, no quería que el papá lo tuviera en un lugar alto, no quería eso, porque estaba arrepentido de verdaderamente de lo que había ofendido a su Dios y a su papá y a su familia. Ya no le importaba que le dijeran, mira al pecador, mira a este que se fue con los chavos, con el dinero. Él lo que le importaba era recibir el perdón del cielo, de su Padre Celestial y de su Padre terrenal, porque estaba genuinamente arrepentido por lo que él había hecho. El que verdaderamente se arrepiente genuinamente trata de restaurar la confianza. ¿Cómo vamos a tenerle confianza a alguien que no se arrepiente, pero quiere seguir viviendo en su vagabundería, en su pecado? Yo no le tengo confianza a una persona que, sabiendo que está en pecado, quiere seguir disfrutando las cosas del reino. No. Tienes que arrepentirte. Y tienes que recobrar la confianza en Dios. Y eso lo vemos en David en el Salmo 51. Lávame, limpia, purifícame. Y algo que David sabía que no iba a poderlo hacer, y muy sabiamente en ese mismo Salmo, en el 51, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que era el Espíritu Santo que lo iba a redarguir y lo iba a cambiar. No era con las fuerzas de él, era con el poder de Dios en su vida. Y él está consciente de eso. Mira, yo hice lo malo, me tienes que limpiar, me tienes que purificar. He cometido pecado, he sido un asesino, he sido un adúltero. Pero lávame, límpiame. No quites de mí tu espíritu, oh Dios. Es algo que hay en el que ama a Dios verdaderamente, genuinamente, que viene a su vida natural. Pero el que no ha conocido a Dios, que no se ha arrepentido nunca genuinamente, no entiende esto. Vacila con esto. Por eso vemos gente que tan fácil se van al mundo. Ha habido jóvenes de aquí, como les dije la semana pasada, que han salido de aquí y están impíos. Porque estaban en secreto guardando cosas que no se habían arrepentido de su pecado y van al mundo y el mundo los espera con manos abiertas para darle todos los deleites. ¿Qué tengo yo que estar coqueteando con las cosas del mundo? Por favor, iglesia. No se dejen engañar con arrepentimientos falsos. La gente arrepentida se ve. Tiene que haber indignación justa y el enojo santo contra el pecado. Yo tengo que decir, he pecado contra Dios. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. No es que lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermano, no es lo que dice el hermano, no. Tú tienes que estar indignado de lo que has hecho, que le has fallado a Dios y has pecado contra Él. Si no es así, no vale. Tiene que haber temor, tiene que haber reverencia a Dios. Tienes que entender que Él es Dios santo. ¡Aleluya! Y los que le siguen tienen que ser santos también. Tienes que entender que tienes que restablecer la relación con Dios. Porque el pecado te separa de Dios. Pero la gracia de Dios te une cuando verdaderamente te arrepientes y vienes a Él.
Hay que vengar ese pecado, no importando, hermano, las consecuencias que vienen hacia él. Hay pecados que traen consecuencias. Si tú matas a alguien, trae consecuencias, vas a la cárcel. Si usas droga, vas a dañar tus órganos, te puedes convertir en un ladrón para robar, para curarte. El pecado trae consecuencias. Todo eso malo que has hecho, si has tenido un hijo fuera del matrimonio y ahora nació, pues eso va a traer consecuencias. Traen consecuencias el pecado. Pero tienes que trabajar con eso, decir, esto me lo busqué, a lo hecho, pecho. No puedo huir. Tiene que haber de tu parte una búsqueda agresiva para la santidad. Sed santo porque yo soy santo. Y eso es lo que tú quieres, vivir una vida santificada ante Él. Una vida que le agrade a Dios. Y si eso no está sucediendo en tu vida ahora, en cualquiera de nosotros, no tenemos conversiones genuinas. Nos atrae el Evangelio, nos simpatiza el Evangelio, pero no conocemos lo que es la salvación. Y yo no sé cuántos en esta mañana están sentados aquí que están coqueteando con esto. Que no han asumido la responsabilidad de saber que usted es salvo, que usted vive consagrado y en santidad para Él. Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso segará. Que sea este día, amado hermano, un día para buscarnos muy adentro y ver si en realidad nosotros entendemos la salvación que nos ha sido dada por Él. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pueden glorificar a Dios. Ponte de pie y dale un aplauso grande al maestro.